Ey, ¿qué pasa, futboleros? Antes de ser el Tigre, antes de romper redes en Europa y antes de convertirse en uno de los delanteros más respetados del fútbol mundial, Radamel Falcao García fue simplemente un niño con un sueño gigante. Un niño que creció entre canchas, camerinos y balones, acompañando a su padre sin imaginar que ese camino silencioso lo llevaría a escribir una de las historias más importantes del fútbol colombiano. Pero esta historia no es solo de goles, es sobre el camino que lo llevó a ser el mejor delantero que ha dado nuestro hermoso país. Antes de que Europa coreara su nombre, antes de que lo llamaran el Tigre, Falcao era apenas un niño que crecía alrededor del fútbol. Mientras su padre jugaba en Venezuela, Radamel dio sus primeros pasos en torneos infantiles defendiendo la camiseta de Monagas y el Deportivo Táchira. No había cámaras, no había presión mediática, solo había balón, aprendizaje y constancia pura. En esas canchas pequeñas, lejos de los reflectores, Falcao aprendió una lección que marcaría toda su carrera. El fútbol no regala nada, pero premia al que insiste. Ya de regreso en Colombia, su proceso formativo se volvió más serio. Ingresó al Club Deportivo Fair Play bajo la guía y el cuidado de Silvano Espíndola, y al mismo tiempo fue parte de la selección Bogotá en categoría infantil y prejuvenil. Allí compartió cancha con futbolistas que más adelante llegarían al profesionalismo, como Rafael Roballo, Abel Aguilar, Stalin Mota o Pacho Nájera. Era una generación con mucho talento, pero Falcao ya se notaba diferente. No era el más vistoso ni el más mediático. Era el que siempre estaba bien ubicado, el que entendía el juego, el que aparecía cuando había que definir. Tiene mucha definición, lo que le hace falta al futbolista colombiano. En el año 1999, Radamel Falcao tenía apenas 13 años. Mientras otros niños pensaban en el colegio, en amigos o en videojuegos, él estaba a punto de hacer historia. Con Lanceros Fair Play en la primera B del fútbol colombiano, debutó profesionalmente el 28 de agosto contra Deportivo Pereira, en el Estadio La Independencia de Tunja. Imaginen esto, futboleros, él tenía apenas 13 años y 112 días, y de esta manera se convirtió en el jugador más joven en debutar en el fútbol profesional colombiano. Un año después, con tan solo 14 años, el técnico Hernán Pacheco comenzó a darle mayor confianza. Falcao disputó 7 partidos esa temporada y el 23 de abril en Sogamoso marcó su primer gol como profesional frente al club El Cóndor. Fue un gol sencillo, sin cámaras ni titulares, pero fue el inicio de toda su historia. Su paso por Lanceros dejó 8 partidos y un gol. Números pequeños pero suficientes para afirmar que este pelado tenía algo especial. Luego entrenó con el plantel profesional de Millonarios, disputó torneos juveniles y competencias internacionales, y ahí sí la historia tomó un giro definitivo. Argentina lo esperaba y el mundo todavía no sabía lo que se venía. En 2001, con apenas 15 años, Falcao dejó Colombia con una maleta llena de sueños y llegó a River Plate, uno de los mejores clubes del continente. El club argentino pagó $500,000 por un delantero que casi nadie conocía. Y Falcao no llegó como estrella, él llegó a formarse y llegó a empezar desde abajo en las divisiones juveniles. En River entendió rápido que el talento no era suficiente. Había que competir todos los días, enfrentar fuerte y resistir la presión. Tras años de trabajo silencioso, el 29 de mayo de 2005 debutó en la primera división argentina frente a Independiente. En el torneo de apertura de este año, Falcao pasó de promesa a realidad. Marcó dobletes frente a Independiente, Lanús y San Lorenzo. 7 goles en 7 partidos. Y en River ya no preguntaban quién era, sino hasta dónde podía llegar. Pero cuando todo parecía ir en su vida, llegó el golpe. En 2006, una grave lesión de ligamento lo dejó por fuera de competencias durante meses. Se perdió el torneo completo, regresó sin ritmo, sin confianza y con muchas dudas alrededor. Apenas jugó 12 partidos y marcó un solo gol. Muchos pensaron que no volvería a ser el mismo. Hey futboleros, si les está gustando esta gran historia sobre el Tigre Falcao, por favor no duden en darle like, suscribirse y comentar, ya que esto me serviría mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Y bueno futboleros, sigamos con el video. En el año 2007 todo cambió. En la Copa Sudamericana, River enfrentó a Botafogo en una serie dramática. Radamel Falcao apareció con un hat-trick perfecto, marcando el último gol al minuto 90 y salvando la clasificación. Podríamos decir que ese día fue el renacer del Tigre. Días después marcó su primer gol en el Superclásico ante Boca Juniors. En el año 2008, con Diego Simeone como técnico, ganó su primer título local. Gracias a todos estos resultados, River empezó a rechazar ofertas millonarias, porque sabían que Falcao ya no era una promesa, era una realidad y era un gran jugador en potencia. En total dejó 45 goles oficiales con River Plate, y aquí les dejo el top 5 de los mejores goles que anotó con este equipo. Falcao hace la gran jugada.
En el año 2009, el FC Porto pagó 5.5 millones de euros por su fichaje. La adaptación fue inmediata y en su primera temporada marcó 34 goles en 42 partidos, pero lo histórico llegó en el 2010-2011. Falcao en esta temporada marcó 39 goles, 17 en la Europa League y así rompió el récord histórico del torneo. El 18 de mayo de 2011 en Dublín marcó el único gol de la final frente al Sporting Braga y le dio el título europeo al Porto. En ese momento Europa ya tenía un nuevo depredador del gol, el cual hizo verdaderos golazos. Y ahora veamos 5 de los mejores. En agosto de 2011 Falcao llegó al Atlético de Madrid como el fichaje más caro de toda su historia, por cerca de 40 millones de euros, tras dominar Europa con el Porto. Desde su presentación en el Vicente Calderón, Falcao dejó claro que no era una apuesta más. Respondió de inmediato con goles, tripletes y actuaciones decisivas, consolidándose rápidamente como uno de los mejores delanteros del área del mundo, reconocimiento que incluso recibió de Pep Guardiola. Nuevamente con Diego Simeone como entrenador, en la temporada 2011-2012 marcó el inicio de su leyenda. Falcao fue la gran apuesta de la Europa League, marcando en todas las fases y brillando en la final del 9 de mayo de 2012 en Bucarest, donde anotó 2 goles ante el Athletic Club y llevó al Atlético al título, convirtiéndose en bicampeón del torneo. En la siguiente temporada Falcao confirmó su grandeza como capitán y líder del equipo. Protagonizó actuaciones memorables, incluso un hat-trick histórico en la Supercopa de Europa ante el Chelsea. Y cerró el año entre los 5 mejores jugadores del mundo, entrando al 11 ideal de la FIFA. Vladimir Falcao. Su ciclo terminó en la Copa del Rey del 2013 frente al Real Madrid, donde fue clave con una asistencia decisiva. Cuando Falcao dejó el Atlético, no solo se marchó un goleador, se fue el gran jugador que devolvió al club a la élite europea, en el punto más alto de toda su carrera. Y estas son algunas de las mejores joyas que Falcao anotó con el Atlético de Madrid. El público sigue de pie. ¡Qué señor golazo, señoras y señores! El de Bogotá lo repitió desde más lejos, se lo sabe de memoria. Tras tocar la cima con el Atlético de Madrid, Falcao dio un paso tan ambicioso como riesgoso. En mayo de 2013, el AS Mónaco pagó 63 millones por su fichaje, convirtiéndolo en el futbolista colombiano mejor pagado de la historia y en la gran figura del proyecto francés. Sin embargo, el 22 de enero de 2014, en un partido de la Copa de Francia, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que cambió su carrera por completo. La lesión lo dejó 6 meses fuera de las canchas y le costó perderse el Mundial de Brasil 2014, generando la mayor duda de su trayectoria, en saber si podría volver y ser el mismo goleador de antes. Después de la cirugía y pasar por todo el proceso de recuperación, Falcao regresa en julio de 2014, marcando una pretemporada contra el Arsenal y dando señales de que su instinto goleador seguía intacto. En agosto volvió a competir oficialmente, anotó de penal y luego marcó el gol de un triunfo ante Nantes, pero su ritmo ya no era el mismo y las dudas comenzaron a crecer. Su etapa en Mónaco no marcó el final de su carrera, pero sí el inicio de su periodo más difícil, enseñándole una dura realidad del fútbol de élite, ya que no siempre se gana siendo el más talentoso, sino el que más logra mantenerse sano. Pese a todos estos tropiezos, veamos los 5 mejores goles de Radamel en esta primera etapa en el Mónaco. Tras su lesión en el Mónaco, Falcao llegó a la Premier League rodeado de dudas.
En 2014 el Manchester United lo fichó por préstamo. Tuvo algunos destellos, gol ante Everton y participaciones claves, pero las lesiones y la falta de continuidad le impidieron consolidarse. El Tigre cerró su etapa con 4 goles y 4 asistencias, pero desafortunadamente el club no ejecutó la opción de compra. En el año 2015 pasó cedido al Chelsea. Marcó su único gol frente al Crystal Palace, pero una nueva lesión y cambios técnicos lo dejaron por fuera de los planes. No fue inscrito para la Champions League y su paso por Inglaterra terminó sin el impacto esperado. Realmente su experiencia en la Premier fue breve y complicada, y fue el reflejo de lo difícil que fue volver tras una grave lesión. En el 2016, cuando muchos lo daban por acabado, Falcao regresó al Mónaco con una sola cosa en la cabeza: revancha. Marcó en la previa de Champions League tras 333 días sin anotar, recuperando así ritmo, liderazgo y protagonismo. En la temporada 2016-2017 volvió a su mejor versión. Goles decisivos, un doblete inolvidable al Manchester City en Champions y 30 goles en total, liderando al Mónaco al título de la Ligue 1. En la siguiente temporada mantuvo el nivel con 24 goles, confirmando que su regreso no fue casualidad. 2018-2019 fue una temporada complicadísima para el club, pero Rada volvió a aparecer en momentos decisivos y claves para evitar el descenso. Su regreso al Mónaco no fue solo futbolístico, fue la prueba de que Falcao también sabía levantarse cuando muchos ya lo habían dado por muerto. Ahora veamos cómo rugió el Tigre con el equipo francés. En 2019 Falcao inició una nueva etapa de su carrera al llegar al Galatasaray como agente libre. Debutó marcando el gol de la victoria y volvió a sentirse líder y referente, pero problemas económicos del club forzaron su salida en 2021, y no fue por rendimiento sino por contexto financiero. Ese mismo año regresó a España con el Rayo Vallecano, donde volvió a demostrar su instinto goleador anotando en su debut a los pocos minutos de ingresar. Aunque no fue titular indiscutido, se convirtió en líder de vestuario y referencia del equipo. En 3 temporadas disputó 80 partidos y marcó 12 goles, despidiéndose en 2024 con una etapa digna y respetada. Posterior a esto llegaría el cierre más emotivo en la carrera de Falcao, ya que llegó a Millonarios, el club de sus amores. En junio de 2024 cumplió su sueño de vestir la camiseta azul. Marcó algunos goles, pero de nuevo las lesiones se presentaron y su paso por el equipo capitalino no fue el que se esperaba. Ahora hagamos un paréntesis y hablemos del gran paso de Falcao con la Selección Colombia, ya que esto comenzó desde muy joven. Con apenas 12 años ya hacía parte de procesos juveniles, fue campeón en la Sub-20 de 2005 y debutó con la selección mayor en 2007, iniciando un camino que lo llevaría a convertirse en el líder y referente del equipo nacional. Su consolidación en la selección llegó en las eliminatorias del Mundial 2014, bajo la dirección de José Néstor Pekerman, donde fue capitán y protagonista de noches históricas, como el doblete de penales ante Chile, que selló la clasificación al Mundial después de 16 años. Sin embargo, una grave lesión lo dejó por fuera en Brasil 2014, y esa ausencia marcó a todo el país. Falcao regresó y volvió a marcar en 2017, rompiendo un récord que había durado más de 2 décadas. Se convirtió en el máximo goleador histórico de la Selección Colombia y cerró su carrera internacional con 36 goles en 105 partidos, liderando el ranking histórico por delante de James Rodríguez y de Arnoldo Iguarán. En Rusia 2018 finalmente cumplió su sueño mundialista. Fue capitán y marcó su primer gol en la Copa del Mundo ante Polonia. Y créanme, este gol hizo que todo el país gritara y llorara de la emoción. Y más allá de los números, Radamel Falcao García fue el líder silencioso, el símbolo de una generación que volvió a creer y encontró en el Tigre a su máximo referente. Veamos al goleador colombiano dando cátedra de cómo se define ante el arco rival. Y bueno, futboleros, Falcao no fue solo goles, fue caídas, silencios, lesiones y siempre volver a levantarse. Fue el niño que soñó con una camiseta, el delantero que conquistó Europa, el capitán que cargó un país y el hombre que volvió a casa para cumplir su promesa. ¿Pero ustedes creen que la historia realmente terminó acá?
Porque actualmente Falcao está en Millonarios, y mientras él siga marcando goles y siga respondiendo en cancha, la pregunta quedará en el aire. ¿Le alcanzará para volver a vestir la camiseta de Colombia en el Mundial del 2026? Pues puede que sí o puede que no, pero si algo nos enseñó Falcao es que nunca se le puede dar por descartado. Y bueno, ahora les toca a ustedes, futboleros. ¿Creen que Falcao merece una última oportunidad en selección? ¿Lo llevarían al Mundial 2026 si sigue rindiendo en Millonarios? Por favor, déjenlo en los comentarios. Denle like si el Tigre también marcó su historia y suscríbanse para más historias del fútbol colombiano. También compartan este video con ese parcero que todavía se emociona con cada gol del Tigre, porque mientras exista la duda, la ilusión sigue viva. Y nos vemos en el próximo video, futbolero.